Aprendo en casa, quinto y sexto grado, vista educativa. La medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural. Bienvenidos y bienvenidas. Hasta aquí pudiste conocer sobre el uso de las plantas medicinales como parte de la medicina tradicional. En esta actividad, querido niño, querida niña, del quinto y sexto grado, continuaremos conociendo información sobre la medicina tradicional como expresión cultural. Primero, vamos a comenzar leyendo el siguiente texto. Lo vamos a hacer de modo grupal y luego lo vas a leer en casa también, acompañado de un integrante de tu familia. El texto lleva por título Micaela. Micaela, curandera muy respetada en su comunidad, le explica a su nieto Pedro el proceso para curar usando prácticas ancestrales. Primero debes recolectar la planta. Para hacerlo, pide permiso a los Apus y a la Pachamama. Ver imagen. Selecciona las hojas, tallo o raíz de las plantas, según el malestar de la persona. Para ello, debes conocer las propiedades de las plantas. Ver imagen. El uso de las plantas medicinales dependerá de las características y necesidades de las personas. Observar la imagen. Micaela con su nieto Pedro curando con plantas medicinales. Finalmente, Micaela le dice a su nieto Pedro: Pedro, tú tienes el don curar. Si decides hacerlo, debes asumirlo con respeto y responsabilidad del ambiente y de las personas. Así me enseñó mi abuelo, y a él le enseñó su tío. Luego de haber leído el texto, acompañado de un familiar adulto en casa, vamos a dialogar a partir de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué le explica Micaela a Pedro? ¿Por qué crees que le transmite estos conocimientos? Pregunta 2. ¿En qué consiste el proceso de curar? ¿De dónde proviene su conocimiento? Pregunta 3. ¿Por qué su abuela considera que es importante el conocimiento ancestral para el cuidado de la salud? Veamos las respuestas de ejemplo. Este es el ejemplo de Mario, un niño de el quinto y sexto grado. Veamos. La primera pregunta, ¿qué le explica Micaela a Pedro? ¿Por qué crees que le transmite estos conocimientos? La respuesta, veamos, le explica a su nieto Pedro el proceso para curar usando prácticas ancestrales. Repetimos, le explica a su nieto Pedro todo el proceso para curar enfermedades utilizando las prácticas ancestrales que se valen de la medicina tradicional. Y por ello la segunda pregunta, ¿en qué consiste el proceso de curar? ¿De dónde proviene su conocimiento? Bueno, veamos el proceso. Primero, debes recolectar la planta medicinal. Luego, seleccionar las hojas, tallo o raíz de la planta, según el malestar de la persona. Y finalmente,
el uso de las plantas medicinales va a depender de las características y necesidades de las personas. Todo este conocimiento proviene de los saberes ancestrales que se transmiten de generación a generación. Así es, conocimientos de los sabios peruanos de la antigüedad y que nosotros los hemos aprendido desde nuestros hogares. Segunda pregunta, muy bien resuelta. Tercera pregunta, sobre el texto leído. ¿Por qué su abuela considera que es importante el conocimiento ancestral para el cuidado de la salud? ¿Por qué la abuela del Pedro considera la importancia del conocimiento de los ancestros para cuidar nuestra salud? Bueno, porque sabe que asumirlo con respeto y responsabilidad del ambiente y las personas es muy importante. Así se aprende de generación en generación. Habla de responsabilidad, de respeto que se debe tener a estos conocimientos para poder adquirirlos y enseñarlos a los demás. Todo en beneficio de la salud de los peruanos y peruanas. Estas respuestas de Mario merecen los checks respectivos. Buenas respuestas sobre el texto leído. Ahora vamos con un nuevo texto. ¿Estamos preparados y preparadas? Vas a invitar a un familiar luego de la lectura grupal para que también puedas leerla junto a él o junto a ella. El siguiente texto lleva por título El saber ancestral y la ciencia al cuidado de la salud. La medicina tradicional es parte del saber ancestral que recoge a lo largo de la historia andina, amazónica y de la población afroperuana los conocimientos sobre las plantas medicinales y prácticas basadas en las creencias y experiencias propias de diferentes culturas. Por ello, se dice que esta es una expresión de la diversidad cultural. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud dice lo siguiente: nuestra población ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud basadas en su experiencia, constituyendo sistemas de salud que incorporan otras formas de relaciones en sus procedimientos de curación o sanación, tales como elementos del ritual, la cosmovisión y la interrelación de terapias. La medicina tradicional, parte importante de la cultura de nuestros pueblos, con sus prácticas y agentes, no solo se constituyen como un importante sector de atención informal de salud en el país, además, son eficientes agentes comunitarios de salud, aportando al fortalecimiento de la identidad local y regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de la comunidad. Hoy se trabaja para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados no convencionales que ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. Fuente del texto: página web ins.go.p, Instituto Nacional de Salud. Texto confiable. Sobre el texto leído es importante resolver las siguientes 3 interrogantes en tu cuaderno de evidencias. Si deseas, recuerda que puedes darle una segunda lectura antes de responder adecuadamente. Pregunta 1.
¿De dónde proviene la medicina tradicional? ¿Quiénes y cómo la transmiten? Pregunta 2. ¿Por qué se dice que la medicina tradicional es una expresión de la diversidad cultural? Pregunta 3. ¿Cómo se complementan la medicina tradicional con la medicina convencional? Responde en tu cuaderno de evidencias. Estas son las propuestas sobre las 3 preguntas finales del texto leído. ¿De dónde proviene la medicina tradicional? ¿Quiénes y cómo la transmiten? Bueno, la medicina tradicional proviene del saber ancestral que recoge a lo largo de la historia andina, amazónica y de la población afroperuana los conocimientos sobre las plantas medicinales y prácticas basadas en las creencias y experiencias de diferentes culturas. Pregunta 2. ¿Por qué se dice que la medicina tradicional es una expresión de la diversidad cultural? Porque están basadas en las creencias y experiencias propias de diferentes culturas. Respuesta acertada. Pregunta 3 del último texto. ¿Cómo se complementan la medicina tradicional con la medicina convencional? Se complementan porque la medicina convencional utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados. Además, utiliza propiedades de la medicina tradicional, como por ejemplo las plantas medicinales, para conservar o curar la salud de los enfermos. En resumen, la medicina convencional, la que utiliza tecnología y medicamentos, se sirve de la medicina tradicional utilizando las plantas, las hierbas, las propiedades curativas de estas plantas, de estas hierbas, de estos elementos, para poder desarrollar los medicamentos que encontramos en la ciencia convencional. Se usan, se sirven de ella y juntas la medicina convencional y la medicina tradicional tienen un mismo objetivo: curar a los enfermos. Respuesta correcta. No te olvides de desarrollar las preguntas planteadas en ambos textos en tu cuaderno de evidencias de ciencia y tecnología. Al final, cuando hayas desarrollado estas preguntas y hayas leído los textos nuevamente con tus familiares, vas a aplicar lo aprendido, respondiendo con honestidad las siguientes preguntas. Pregunta: ¿qué recomendaciones debes tomar en cuenta al usar las plantas medicinales? Piensa en las recomendaciones dadas a conocer anteriormente en las sesiones de esta experiencia semanal. Bueno, ¿cuáles de esas recomendaciones te parecen muy importantes a tomar en cuenta en el uso de las plantas medicinales? Así es. Revisa la explicación que le hizo Micaela a su nieto Pedro. Segunda pregunta: ¿cómo puedes utilizar lo aprendido sobre las plantas medicinales? ¿Para qué te ha servido aprender la historia, la utilización, las recomendaciones del uso de las plantas medicinales? En casa, claro, puedes empezar a buscar más información, puedes empezar a utilizar algunas plantas medicinales en el lugar donde vives, en tu localidad, las que encuentres, para poder aplicarla en caso de que algún familiar esté un poco mal de salud, esté enfermo. También recuerda el cuadro del día de ayer sobre las plantas y el uso que se les dan en la medicina tradicional. Hay una serie de plantas medicinales
que son muy útiles para aliviar dolores y algunos males del cuerpo? Bueno, responde a esta segunda pregunta también en tu cuaderno de evidencias. Y para terminar, el día de hoy vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Te invitamos a reflexionar sobre lo que aprendiste y además cómo lo hiciste. Puedes escribir tus comentarios en el cuadro siguiente. Aquí tenemos en la primera pregunta y en la segunda pregunta hay datos por llenar. Columna 1. Mis preguntas de reflexión. Esta es la primera columna con las dos preguntas para reflexionar. Primero, seleccioné información relacionada con el cuidado de la salud para compararla con mi experiencia personal. Primera pregunta. Y segunda pregunta, analicé información sobre la relación entre la medicina tradicional y la medicina convencional. Bueno, ambas preguntas tienen una respuesta. Por eso, en la segunda columna, tenemos esta opción cerrada, ¿verdad? ¿Sí o no? En ambos casos, el estudiante Mario, del sexto grado, ha respondido que sí. Primero, ha seleccionado información relacionada con el cuidado de la salud para compararla con su experiencia personal. Lo ha demostrado al responder las preguntas anteriores. Y también ha marcado sí, Mario, en la pregunta sobre si es que ha analizado información sobre la relación entre la medicina tradicional y la medicina convencional. Estaba en la última pregunta del último texto. Bueno, cumplió. ¿Tú cumpliste? ¿Lograste seleccionar información y luego analizar la información? Responde en estas preguntas del cuadro de reflexión sobre lo aprendido. En estas columnas, querido niño, querida niña, también tienes la opción de realizar tus comentarios. Si es que pusiste no, ¿por qué pusiste no? ¿Qué te pareció difícil? Recuerda esa pregunta. Y si marcaste sí también algunos comentarios sobre la importancia de seleccionar información primero para el cuidado de la salud y luego cómo analizaste la información sobre la medicina tradicional y la convencional y su relación. Estos comentarios son libres, tienes que hacerlos de acuerdo a tu propia experiencia de aprendizaje. Lo vas a hacer muy bien. De esta forma, llegamos a la parte final de la sesión de hoy. La medicina tradicional como una experiencia de la diversidad cultural. Aprendo en casa. Vista educativa, quinto y sexto grado.